rostro está radiante de amor. Si percibes que hay paz en mi corazón, si sinceramente escuchas y la verdad no rehusas, mi firme testimonio yo te doy. Sé que hay un Dios, sé que me ama, sé que me escucha y que contesta mi oración. Sé que su Hijo es Jesucristo, el que en la cruz su vida dio por mí, eterna salvación. Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, bienvenidos una vez más a la Escuela Dominical, a su clase de Ven Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada. Esta clase dominical la veremos durante toda la semana, la veremos desde el día 31 de julio hasta el día 6 de agosto y estudiaremos los últimos capítulos del libro de Hechos. La clase en el manual de Ven Sígueme que ustedes tienen en casa y en sus aplicaciones se llama Ministro y Testigo. Y yo quiero iniciar esta clase haciéndoles una pregunta. ¿Qué bendiciones han recibido por escuchar y obedecer la voz del profeta? Espero que puedan contestar, colocar sus comentarios aquí abajo. También que puedan reportar su asistencia a esta clase de escuela dominical con un like, un corazón, para que más personas también se unan, deseen verlas y tal vez de esa manera podamos predicar un poco más el evangelio. Bienvenidos a la escuela dominical, a la clase de Ven Sígueme con su hermano y servidor Walter Posada. Y muy bien, mis amados hermanos y hermanas, cuando estamos en la obra del Señor, prometió el presidente Thomas S. Monson, tenemos derecho a recibir su ayuda. Sin embargo, no tenemos derecho a tener un camino fácil o a tener éxitos porque sí, porque ya estamos en la obra. Para prueba de ello, basta ver la vida de nuestro amado Pablo. El mandato que recibió del Señor era llevar mi mensaje en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. En los capítulos de Hechos 22 al 28 vamos a ver a Pablo cumpliendo ese mandamiento y además poniéndose de frente ante la gran oposición, cadenas, encarcelamiento, maltrato físico, naufragios y hasta una mordida de serpiente. Asimismo, vamos a ver que se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, que el Señor lo animó. Las experiencias de Pablo son un recordatorio inspirador que el llamado del Señor a declarar su evangelio con el son de regocijo viene con esta promesa: elevad vuestros corazones, alegraos,
porque yo estoy en medio de vosotros, como nos dice en Doctrina y Convenios, en la sección 29. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, entremos de una vez, hablemos de los principios que vamos a ver esta semana y que vienen en el manual de Ven Sígueme. Recuerden que esta clase es tomada del manual de Ven Sígueme y que también nos ayudamos de algunos manuales de institutos de la iglesia y también de la aplicación confiable de Scripture Plus. Esta clase también es tomada de las escrituras y de las palabras de los profetas de la iglesia. Y el primer principio que veremos esta semana es que los discípulos de Jesucristo comparten su testimonio con valentía. Vamos a aprender un poco de eso y tal vez eso nos dé valor a nosotros también para compartir nuestro testimonio con el mundo. El segundo principio de esta semana es que el Señor permanece al lado de aquellos que se esfuerzan por servirle. Esta es una promesa que nos debe llenar de ánimo a todos. El principio número 3 que veremos en esta semana, o el tercer principio que veremos en esta clase de escuela dominical, es que hay seguridad y paz en dar oído a las palabras de los siervos de Dios. Qué bendecidos somos cuando escuchamos a los profetas. Por eso iniciamos con esa primera pregunta. ¿Qué bendiciones han recibido por escuchar a los profetas del Señor? Y vuelvo a insistirles en dejar sus comentarios aquí abajo para que todos nos nutramos con sus respuestas. Muy bien, e iniciamos entonces con el primer principio. Los discípulos, o sea nosotros, los discípulos de Jesucristo, comparten su testimonio con valentía. Hagamos un breve resumen del capítulo 22 de Hechos y del capítulo 26 del mismo libro. Y seguramente ustedes y yo podremos tomar nota, hermanos, del valor que en muchas ocasiones se requiere para compartir el Evangelio y aún más para predicarlo cuando estamos frente a una audiencia o a personas que son hostiles, como justamente es o sucede en estos casos en este relato. En Hechos 22, en este capítulo, Pablo se dirige a una multitud en Jerusalén, defendiéndose de las acusaciones de que había enseñado en contra de la ley de Moisés. Pablo comparte su historia y su testimonio personal. Él narra su educación como fariseo, bajo el tutelaje de ese gran maestro fariseo Gamaliel. También cuenta su tiempo actuando en contra de los seguidores de Jesús y su experiencia en el camino a Damasco, esa hermosa caminata que cambió su vida, donde se encontró con el Cristo resucitado y fue convertido. Pablo también habló sobre su bautismo y sobre su llamamiento para ir y llevar el evangelio a los gentiles. Esto provocó la ira de todas estas personas. La situación fue tensa y los soldados romanos entonces intervienen para evitar que la multitud lo lastime. Recuerden que Pablo era ciudadano romano, así que ellos también tenían el deber de protegerlo. Sin embargo, el capítulo termina cuando los soldados romanos están a punto de azotar a Pablo, pero él revela justamente eso: soy ciudadano romano, lo cual los detiene. Ahora pasemos al capítulo 26 y hagamos un pequeño resumen de él. En este capítulo, Pablo se encuentra prisionero en Cesarea y se presenta ante el rey Agripa II, quien se muestra interesado en escuchar su defensa. Pablo nuevamente comparte su historia y el cambio de su vida después de encontrarse con Jesús en este camino, en este hermoso camino que es Damasco. Él explica cómo fue llamado para llevar el mensaje de salvación a todos los judíos y también a los gentiles. Y también habla sobre la resurrección de los muertos y cómo las enseñanzas de Jesús estaban en consonancia con las profecías del Antiguo Testamento, cómo todo se relacionaba. Pablo argumenta que su predicación es consecuencia de su encuentro con Jesucristo y su llamado divino. Al final del capítulo, como ya lo sabemos, el rey Agripa reconoce que Pablo no ha hecho nada digno de prisión o muerte. Agripa y el gobernador Festo coinciden en que Pablo podría haber sido liberado si no hubiera apelado al César. Sin embargo, como Pablo ya había apelado al César, sería enviado a Roma para ser juzgado. Tenemos un paralelo actual de Pablo y de su valentía para dar el testimonio de Jesucristo. Es el mismo profeta José Smith, el profeta de la restauración, a quien tanto amamos. Cuando el joven profeta José Smith fue ridiculizado por hablar de su primera visión, se sintió inspirado por la forma en que Pablo testificó de su visión, de la misma manera que puede hacerlo con nosotros cuando estemos bajo burla o presión de las personas. En la historia de José Smith nos dice lo siguiente: sin embargo, no por esto dejaba de ser un hecho el que yo hubiera visto una visión.
He pensado desde entonces que me sentía igual que Pablo cuando presentó su defensa ante el rey Agripa y refirió la visión en la cual vio la luz y oyó una voz. Mas con todo, fueron pocos los que le creyeron. Unos dijeron que estaba mintiendo, otros que estaba loco, y se burlaron de él y lo vituperaron. Pero nada de esto destruyó la realidad de su visión. Había visto una visión y él lo sabía, y toda la persecución debajo del cielo no iba a cambiar ese hecho. Y aunque lo persiguieran hasta la muerte, aún así sabía y sabría hasta su último aliento que había visto una luz, así como oído una voz que le habló, y el mundo entero no pudo hacerlo pensar ni creer lo contrario. Así era conmigo, dice el profeta José Smith. Yo efectivamente había visto una luz, y en medio de la luz vi a dos personajes, los cuales en realidad me hablaron. Y aunque se me odiaba y perseguía por decir que había visto una visión, no obstante, era cierto. Y mientras me perseguían y me vilipendiaban y decían falsamente toda clase de mal en contra de mí por afirmarlo, yo pensaba en mi corazón: ¿por qué me persiguen por decir la verdad? En realidad he visto una visión. ¿Y quién soy yo para oponerme a Dios? ¿O por qué piensa el mundo hacerme negar lo que realmente he visto? Porque había visto una visión. Yo lo sabía y sabía que Dios lo sabía y no podía negarlo, ni osaría hacerlo. Por lo menos sabía que haciéndolo ofendería a Dios y caería bajo condenación. Si ustedes me lo permiten, mis amados hermanos, me gustaría hacerles 5 preguntas personales e importantes que nos presenta el Ven Sígueme en el manual que ustedes tienen en casa para esta semana. Y esas preguntas son las siguientes. ¿Cómo resumirían lo que José Smith aprendió de Pablo? ¿Qué aprenden de esos 2 testigos especiales de nuestro Salvador Jesucristo? ¿Qué inspiración les producen estas palabras? Consideren las oportunidades que tienen de compartir su testimonio. Por ejemplo, y aquí viene la 4ª pregunta, ¿saben sus amigos lo que ustedes sienten acerca de Jesucristo? ¿O cuándo fue la última vez que le contaron a su familia cómo tuvieron su testimonio del Evangelio? Eso sería muy bonito hacerlo como un repaso, contar nuevamente cómo fue que conocimos la iglesia. En un discurso fabuloso del presidente Ballard llamado El Testimonio Puro, el presidente habló en cuanto al testimonio que Pablo dio al rey Agripa y enseñó lo que significa para nosotros dar un testimonio. Él dijo lo siguiente: nuestras reuniones de testimonio se deben centrar más en el Salvador, en las doctrinas del Evangelio, en las bendiciones de la restauración y en las enseñanzas de las Escrituras. Debemos reemplazar los relatos, los itinerarios de viajes y los sermones con testimonios puros. Aquellas personas a quienes se les encomiende hablar y enseñar en nuestras reuniones deben hacerlo con poder doctrinal que se pueda tanto escuchar como sentir y que eleve el espíritu y edifique nuestros miembros. Si bien siempre es bueno expresar amor y gratitud, esas expresiones no constituyen la clase de testimonio que encenderá la llama de la creencia de los demás. El compartir un testimonio es dar testimonio por el poder del Espíritu Santo. Hacer una declaración solemne de la verdad basada en el conocimiento o en la creencia personal. La clara declaración de la verdad influye en las personas. Eso es lo que cambia corazones. Eso es lo que el Espíritu Santo puede confirmar en el corazón de los hijos de Dios. Entonces recordemos esto, mis amados hermanos. Son los testimonios puros y claros de la doctrina de Cristo y del Salvador los que realmente cambian el corazón, no las historias largas o como si fuese, en algunos casos, un concurso conmovedor de lágrimas. Y bien, pasemos al principio número 2 de esta semana de la escuela dominical. El Señor permanece al lado de aquellos que se esfuerzan por servirle. Tal como se evidencia claramente en el ministerio de Pablo, las dificultades que tenemos en la vida no son una señal de que Dios no apruebe la obra que estamos haciendo, porque a veces podemos pensar eso, ¿no? Como las cosas no me salen y tengo problemas, pues debe ser que esto no es real. De hecho, a veces es precisamente durante las adversidades que sentimos su apoyo más fuertemente. Puede resultar interesante que repasemos lo que hemos leído recientemente acerca del ministerio de Pablo y elaboremos incluso una lista de las situaciones difíciles por las que pasó.
Mis amados hermanos, creo que si alguno de nosotros pasara por todas esas cosas, tal vez diría, esta misión no es de Dios, Él no me pudo haber mandado a hacer esto porque todo me está saliendo mal. Pero el Señor nos ha dicho, en el mundo tendréis aflicción. Y miremos este listado de cosas que le sucedieron a Pablo. Primero, fue apedreado. En Hechos, en el capítulo 14, el versículo 19, nos dice lo siguiente. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero al rodearle los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y un día después partió con Bernabé a Derbe. Aquí entonces tenemos lo primero, fue apedreado. Ahora miren esto, fue azotado. En Hechos 16:22 encontramos esto. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles sus ropas, les mandaron azotar con varas. Apedreado y azotado. Ahora veamos esta, encadenado y preso. En Hechos 21, en el versículo 33, dice lo siguiente. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Y entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada con claridad a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Apedreado, azotado, encadenado y preso. Ahora miremos esta otra, hambre y naufragio. Pablo también pasó por eso. En Hechos, en el capítulo 27, en el versículo 21 nos dice, entonces Pablo, ya que hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido en verdad conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, para así evitar este peligro y esta pérdida. Así que Pablo estaba en ayuno constante, pero también en fatiga de cuerpo y física por falta de alimentos. Y aquí tenemos otra aflicción que pasa a Pablo que no es conocida tan comúnmente. Pablo fue mordido por una serpiente. En Hechos 28, en el versículo 3, nos enseña acerca de esto. Entonces Pablo, habiendo recogido algunas ramas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Esto puede parecer chistoso. De hecho, cuando oigo esta historia o la leo, pues me causa cierta gracia, pero pudo haber sido mortal. El Señor bendijo a Pablo para que esta serpiente no lo envenenara o no le causara ningún mal. De hecho, en esta historia, algunas personas piensan, debe ser que es una persona mala porque hasta las serpientes lo atacan, pero luego cuando se dan cuenta que sana, oyen su voz y le dejan predicar. Bueno, realmente todas estas son muchas aflicciones, pero podemos aprender una cosa que tal vez pueda parecernos dura. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, esto no siempre significa que todo ha quedado saldado y que la vida ahora será color de rosa para nosotros. Nos equivocamos muy a menudo, mis queridos, cuando después de iniciar el proceso del perdón por nuestros malos actos, clamamos al Señor y le decimos, Señor, ¿por qué permites que esto me pase? Las aflicciones vendrán en la vida, tanto para el justo y aún para el malvado que se arrepiente. Y muchas veces esa aflicción funciona como un bálsamo purificador y limpiador para el que ha cometido pecados o transgresiones. Y además, en el caso de Pablo, el Señor ya había advertido. ¿Recuerdan? Por allá en Hechos 9, en el versículo 5, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Cuántas veces con sus actos Pablo dio coces contra el aguijón del Señor? ¿Qué podemos hacer para aceptar mejor las correcciones del Señor y las lecciones que aprendemos por medio de la aflicción? Pablo era consciente del pago de sus actos y asumía la aflicción como un privilegio con el cual podía cumplir las palabras del Señor. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En medio de todas esas aflicciones, en cada una de ellas, a su momento, el Señor protegió a Pablo y de la misma manera lo hará con cada uno de nosotros cuando sirvamos en su obra. Yo testifico de eso,
mis amados hermanos. Cuando fui un joven misionero fui protegido en muchas ocasiones de muchas cosas malas o de muchas personas que querían hacerme mal, pero también sirviendo como líder de la iglesia y bueno, en el servicio humilde de la enseñanza, también el Señor me ha protegido muchas veces de cosas malas, incluso de mí mismo y de pensar que sé alguna cosa y eso tal vez no esté aprobado por los profetas. Cada vez que necesito o que servimos en la obra del Señor, Él pone como un manto, como que cubre con seguridad y protección a todos los que le sirvamos. Ese es un testimonio que ustedes y yo podemos dar. Muy bien, y el tercer principio de esta escuela dominical, de este Ven Sígueme, es que hay seguridad y paz al dar oído a las palabras de los siervos del Señor. En su ministerio, Pablo se enfrentó a varios personajes. Cada uno de ellos recibió la palabra del profeta de maneras distintas, pero al fin y al cabo no las aceptaron. Y me gustaría compartir de algunos de estos personajes. Por lo menos tenemos a un hombre que se llamaba Félix. Pablo presenta su defensa ante Félix, negando las acusaciones en su contra y explicando su fe en Jesucristo. Señala que no llevaba mucho tiempo en Jerusalén y que había ido allí para adorar en el templo. Explica que sus acusadores no tienen pruebas concretas de los cargos en su contra y que sus creencias y enseñanzas están en armonía con la fe en la ley de Moisés y en la esperanza de la resurrección de los justos. Félix, que ya tenía cierto conocimiento del camino, que de hecho el camino es una forma temprana de referirse a la iglesia de Jesucristo, pospone la decisión diciendo que tomará una decisión más adelante. Félix y su esposa Drusila, que era judía, escuchan a Pablo hablar sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Félix se inquieta y lo devuelve a su celda, diciéndole que lo llamará nuevamente en un momento oportuno. Sin embargo, en lugar de liberar a Pablo, este hombre lo que hace, como se menciona en el capítulo, es que espera que Pablo le ofrezca sobornos. Imagínense esto. O sea, aquí entonces tenemos a una persona que escucha a Pablo, que cree parcialmente en lo que dice, pero que quiere aprovecharse de la situación para conseguir una ganancia con la libertad de Pablo. Ahora veamos estos dos personajes, a Festo el gobernador y al rey Agripa II. Veamos esta representación en video de cómo Pablo le predica a estos dos hombres. Déjenlo. Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí. Este hombre aquí, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces de que no debe vivir más. Le he traído a vosotros, mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarlo, tenga yo que escribir para informar de los cargos que haya en su contra. Se te permite hablar por ti mismo. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi existencia desde mi juventud la conocen todos los judíos. Conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi consentimiento. Y castigándolos en todas las sinagogas, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras.
ocupado en esto, iba yo a Damasco, cuando a mediodía, oh rey, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, Saulo? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate ahora, pues, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. Por tanto, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Pablo, ¿estás loco? Las muchas letras te vuelven loco. No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. El rey sabe estas cosas, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Oh, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo soy, excepto estas cadenas. ¡Llévenselo! ¡Llévenselo! ¿Qué espero? Al igual aquí, Festo reprende a Pablo porque le parece que sabe mucho de las Escrituras y aún quiere callarlo, y Agripa, en tono burlesco, le dice: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Qué lecciones, hermanos, aprendemos de estas personas para nuestra vida? ¿Alguna vez ha reaccionado como alguna de estas personas al escuchar las enseñanzas de los líderes de la iglesia? ¿Cuáles son algunas de las posibles consecuencias de reaccionar de ese modo? Con burla, con desdén, como yo no creo. ¿Qué aprenden de estos relatos acerca de dar oído al consejo que el Señor da por medio de sus siervos los profetas? Esas son muy buenas preguntas que podríamos analizar en este día al tomar esta escuela dominical en familia, al tomar este Ven Sígueme, y tal vez incluso podamos llevarlas a la noche de hogar y pensar: ¿somos serenos? ¿Somos comprometidos? ¿Somos serios al tomar la voz de nuestros profetas? Si pueden, también compartan en familia el momento de su conversión y de su bautismo. Si pueden, acompañen esa charla, esos recuerdos con fotos y videos. Y si pueden, también compartan sus sentimientos después del tiempo que ha pasado desde esos momentos de su bautismo, de cómo conocieron la iglesia. También hablen de las bendiciones que han recibido por escuchar la voz de los profetas. No seamos como Félix, como Festo, como el rey Agripa II. Estas personas realmente escucharon la voz de un siervo del Señor, pero no obedecieron. Estoy recordando en este momento que hace apenas 3 años el presidente Nelson nos habló acerca de que el Señor debe prevalecer en nosotros. Y nos preguntó si todo lo que hacíamos, o más bien si en todo lo que hacíamos, el Señor era prioridad en nuestras vidas. ¿Es eso aún una realidad en nuestras vidas? ¿O todavía estamos pensando si ponemos al Señor en prioridad, en primer lugar? Mis amados hermanos y hermanas, que no nos pase como estas personas que escuchan pero no creen, o que en apariencia creen
pero no siguen ni guardan los mandamientos. Espero que el Señor nos bendiga para que esta semana podamos seguir adelante y ser un poquito más semejantes a Él. Les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta escuela dominical. Para mí es un placer contar con su asistencia a este salón de clases virtual, a esta clase de Ven Sígueme. A continuación viene el Ven Sígueme Express con mi hija Liz Posada en unos minutos. Les espero para acompañarle también a ella en su clase. Y por la noche, como todos los domingos, a las 7 de la noche, hora de Colombia, tendremos la charla dominical. También mañana los invito a la noche de hogar con toda mi familia, a las 7 de la noche todos los días lunes. Un fuerte abrazo, mis amados hermanos y hermanas. Les amo muchísimo. Gracias por ser todo lo que son. Chao, chao. Gracias por acompañarme en este día en la clase de Ven Sígueme. Espero que te haya gustado. Antes de retirarte, te invito a que nos puedas acompañar y ver la lección de la semana anterior. También para que todos los días de martes a viernes nos acompañes en el club de lectura a las 8 de la mañana hora de Colombia. También de manera especial quiero invitarte a que puedas acompañar a Liz Posada en la lectura del libro de Mormón, lo cual te ayudará en tu estudio de las Escrituras. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Gracias por tu compañía.